Hola, ¿qué tal? Donde quiera que estén, estamos en una cápsula especial muy importante, con mucho gusto de compartir con el doctor Celso Escobar Salinas, un joven muy agudo y muy brillante, y con los estudiantes que son motivo de nuestra gusto de que exista la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin estudiantes no hay profesores y sin profesores no hay estudiantes. Esta cápsula de hoy es especial, es la cápsula del seminario permanente Enfocarte. Es un seminario que se realiza el último sábado de cada mes, caiga en lo que caiga, pero que en esta ocasión estamos celebrando por algunas cuestiones particulares el jueves. Este jueves con una obra en particular que tiene, digamos, el tono clásico de ser para niñas y niños, pero en realidad es una obra universal y hoy les vamos a ofrecer una mirada muy particular para hacer un análisis no tanto estético, literario, narratológico, sino en dos sentidos que tienen que ver con este seminario de formación ético-jurídica a través de las artes. Y cuando decimos las artes, pues decimos la literatura, el cine, el teatro, la escultura, la música, porque son emblemáticamente lo más inter y multidisciplinario que hay. Las artes desde siempre, de toda la vida, han sido interdisciplinarias. Trabaja el guionista, el director, el tramoyista, el iluminador, siempre ha sido interdisciplinario. Entonces, las artes son algo que nos mueve, que nos conmueve y que nos invita a reflexionar de manera crítica, siempre, que es una labor que acaba de enfatizar el rector en nuestra em, em, celebración número 75, a partir de que una Escuela Nacional de Jurisprudencia se convierte en una facultad que tiene los estudios de doctorado porque se aprobaron por las máximas autoridades en nuestra universidad y porque tener 75 años de entender las tramas entre docencia e investigación no son poca cosa. Esto nos hace ser gloria en México y en Iberoamérica, me atrevería yo a decir. Muy brevemente, para dar paso a la ponencia de nuestro invitado especial, el doctor Celso Escobar Salinas, y que nos ayude para darnos sin ninguna humildad algunos de sus logros principales, personales, laborales o en la academia, les explicaré muy rápidamente que hay algunas cuestiones importantes en este seminario. Siempre, 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 siempre tendremos un texto preferentemente clásico y algún análisis fílmico premiado. No se trata de ver la película con palomitas, sino de que cada quien vea por su parte la película con papel y pluma para anotar miradas de oro, segmentos especiales. Y un concepto que es muy importante que ustedes guarden es el de criterios editoriales. Los criterios editoriales son una invitación a una fiesta particular. Si yo te invito a una fiesta de darquetos, pues no vas a llegar de etiqueta, porque pues la gente te va a voltear a ver raro, va a pensar que alguna cosa pasa contigo. Y lo mismo va a pasar si Slim o quien sea te invita a una fiesta de etiqueta y tú llegas de darqueto, pues no. Los criterios editoriales son la invitación a una fiesta. Entonces, Enfocarte tiene unos criterios editoriales. Número uno, porque hemos visto los problemas que afectan a la docencia y algunos de esos problemas son la falta de apoyo visual, que si yo digo Mary Wollstonecraft, pues a lo mejor alguien no sabe cómo se escribe Mary Wollstonecraft o qué significa o cómo tomar el nombre y ya se perdió. Entonces, para nosotros es muy importante el apoyo visual para que haya un referente donde tú puedas ir siguiendo e interactuando, donde puedas tomar el autor, consultarlo, ver si es cierto, si no es cierto, si dijo o no dijo. Otra parte de los criterios editoriales que nos ha funcionado sumamente bien y les invitamos a seguirlo, tiene que ver con dos grandes, sumamente grandes.
Por una parte está Sócrates y sus diálogos, Platón con su mayéutica, su metodología a partir de preguntas, y por el otro lado, el pedagogo potente que es Paulo Freire. Paulo Freire nos presenta una maravillosa horizonte, planteamiento que se llama la pedagogía de la pregunta. Vemos que no en una ciencia, sino en muchas, la gente tiende a divagar y a confundir opinión, doxa, con filosofía, con ciencia, con un debate deliberativo de altura. Entonces, ¿qué es lo único que nos permite no perdernos y divagar? Las preguntas. Entonces, solicitamos en nuestros criterios editoriales siempre tener algunas preguntas que se llaman estratégicas o integradoras, que sí se contestan a lo largo de la ponencia, y otras que pueden ser detonadoras, que son simplemente para detonar reflexión, que no necesariamente se contestan en el texto. A mí, por ejemplo, siempre me gusta abrir cerrando y cerrar abriendo. Es decir, hago una pregunta, la contesto en breve y luego al final abro con otras preguntas. Y esto genera mucha compenetración, deliberación sustantiva, pensamiento crítico. Entonces, estos son algunos de los criterios editoriales. Apoyo visual, siempre con marco crítico, siempre con preguntas integradoras, y por otra parte, pues les invitamos a compartir otras obras que para ustedes sean muy adecuadas para analizar el tema que se está planteando. No otras diferentes, sino si estoy hablando de derechos de niños, niñas y adolescentes, pues una obra que sea pertinente para eso, no que hable de otro tema. No se trata de tener 70 conversaciones paralelas que van por su lado, sino de una polidialogicidad integradora que vaya en el mismo sentido para abonar. Esta película también es buena para analizar esto, o este texto, o esta escultura, o este paisaje nos sirve para tal cosa. Por ejemplo, pienso en estas caras de las montañas rocallosas de los Estados Unidos cavadas en bueno, podría ser el motivo de análisis de algún elemento de análisis político o de algún otro. Entonces, último elemento de nuestros criterios editoriales y de nuestro seminario es la profundización en tres órdenes de reflexión. Un orden comprensible para todo público, ciudadanas y ciudadanos; un segundo orden ya para un nivel de educación superior; y un tercer orden, digamos, para dioses y expertos allá del Olimpo, el cual ese ya tendrá que ser, digamos, muy explícito, porque aquí lo que queremos es que todo mundo comprenda lo que estamos reflexionando. Entonces, ni qué decir, ni sobra que los DD y el F, esa sigla que ustedes ven enfrente, significa derechos, deberes y libertades fundamentales, porque sostenemos en este seminario que los derechos humanos ya se acabaron. No podemos pensar solamente en derechos, sino tenemos que asociarlos a la corresponsabilidad, a los deberes y a la gestión muy adecuada de las libertades. Entonces, sin más, habiendo explicado un poco la dinámica, yo estaré aquí como coordinadora. El primer ponente será el doctor Celso Escobar, que empezará dándonos algunos toques de quién es, qué le gusta, qué ha logrado. Luego su servidora haré alguna intervención y finalmente cerrará en su participación el compañero Jorge Beñé, que también dará algunos toques, e inmediatamente abriremos el micrófono a todas y todos ustedes para poder participar con preguntas. Lo que sí les voy a pedir y casi rogar es que hagan de las tecnologías algo diferente, que se apropien del chat, que vayan narrando, que vayan haciendo paráfrasis, que vayan haciendo apuntamientos, es decir, que no tengamos de adorno el foro enorme que es el chat, sino que allí mismo vayan dejando su participación, su inteligencia, sus miradas de oro, para que no se les olvide, para que vayan siguiendo la discusión, y al final haremos una primera ronda para una llamada réplica, que cada quien tendrá 4 minutitos, el profesor Celso, su servidora, el compañero Beñé, y después de esta réplica, todavía si queda alguna pregunta o participación, para cerrar en tiempo con un minuto de cierre
de cada uno de los ponentes. Entonces tenemos tres niveles de discusión. La ponencia principal, tenemos una réplica después de preguntas y foro, y al final un cierre de llamado a la acción en un minuto. Esta es la dinámica, esta es la logística, tiene mucha fundamentación de por qué es así, y también tenemos que aprender a ser sintéticos y seleccionar la llamada a la acción. Y con esto quedan completamente invitadas, invitados a participar proponiendo una ponencia. Ahí están los correos, ahí está también el teléfono, está enfocarte.ddilf@gmail.com, y el teléfono de contacto 55 21 02 45 92 para proponer una ponencia o asistir a cualquiera de los seminarios el último sábado de cada mes, excepto diciembre, que descansamos. Pero de ahí en fuera, todos los últimos sábados de mes estamos trabajando con proyectos. El próximo sábado trabajaremos la película de Oppenheimer y esta famosísima película muy política, Todos los hombres del presidente. Así que ahí tenemos los textos, y el texto que estamos proponiendo para el último sábado es La otra gente, de Amartya Sen, Fanatismos de la Identidad, un artículo imperdible para efectos de análisis político. Está en la revista Letras Libres, y esto es lo que discutiremos el último sábado de este mes. Quedan invitadas e invitados. Ahora, para introducir al doctor Celso Escobar, diré yo, número uno, que es una persona plural, que es un hombre muy estudioso, responsable, miembro del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho en este momento, y una persona que tiene una formación, digamos, científica de tiempo ya, y con intereses, desde luego, alineados al colegio y seminario al que pertenecemos, que es de Teoría General del Estado. Así que, sin más, como el tiempo nos apremia, para que empiecen sus 20, 25 minutos, le daré la palabra al maestro para que por favor nos ayude a presentarse con el público de los canales, con algunas de sus logros o de aquello de lo que se sienta más orgulloso. Tienes la palabra, estimado doctor Celso Escobar Salinas. Bien, muchísimas gracias, doctora Graciela Steines Vega. Bienvenida, bienvenidos y bienvenidas todos nuestros queridos estudiantes a este evento especial del día de hoy, Enfocarte, en el cual vamos a trabajar una obra maravillosa que es El Principito. Dentro de estos aspectos introductorios, para los compañeros que no me conocen, soy Celso Escobar Salinas, profesor de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. He tenido oportunidad de formarme dentro del campo del derecho, licenciatura, maestría y doctorado, y también en el campo de la ciencia política, licenciatura, maestría y doctorado. Y recientemente, como les he comentado, acabo de concluir estancia postdoctoral en la Facultad de Derecho, esperando ya cerrar esta etapa, que ya no hay algo más allá. Me encantaría continuar haciendo otro estudio, pero ya lo máximo ya es el postdoctorado. Entonces, hemos llegado ya a esta etapa. Dicho lo anterior, he decidido intitular esta ponencia introductoria para irnos compenetrando al contexto histórico de la obra que nos concierne: Crisis civilizatoria contemporánea, continuidades entre dos siglos. Concretamente, los siglos materia objeto de la ponencia será este siglo XX y este siglo XXI, sin soslayar la importancia de lo que se va a desarrollar desde el siglo XIX. Precisamente en este orden de ideas, en el siglo XIX, podríamos nosotros plantear que es conocido como el siglo de las máquinas. En este siglo XIX comienza a introducirse la tecnología del vapor, primero al tema de la locomotora, posteriormente al tema de los barcos, y esta movilidad paulatina lleva a tal nivel que los procesos de migración
se van a acentuar a lo largo de este siglo XIX y desde luego llegarán a un punto clave en el siglo XX y XXI. Si le sumamos a este siglo XIX, tendríamos también que señalar la importancia de perfeccionar la tecnología del acero en estos procesos, que si bien es cierto, este material había sido usado ya tiempo atrás, en el siglo XIX se perfeccionan las técnicas y gracias a la manipulación de este material es posible crear los insumos necesarios para la mencionada movilidad de la que estoy haciendo referencia. Vías férreas, las propias máquinas locomotoras, el tema de las grandes embarcaciones que precisamente a finales del siglo XIX estarán logrando transitar del viejo continente a América en tiempo récord. Ahí vamos a ver un fenómeno interesante. Y también quisiera decirles que el tema del acero se traslapa a la infraestructura de fábricas, que van a ser un aspecto crucial para el desarrollo de estas sociedades contemporáneas. E incluso un aspecto clave que representa la génesis y el auge del siglo XIX con el tema del acero es precisamente la Torre Eiffel, donde procede la obra que el día de hoy estaremos analizando en Francia. 1888, 1889, 100 años después de la Revolución Francesa, esta sociedad conmemora con distintos acontecimientos el centenario de su revolución y dentro de estos celebran una feria de encuentro de las culturas del mundo y cierran con un punto clave que es la inauguración de ese monumento llamado Torre Eiffel, del cual en ese entonces los críticos decían es horrible, son solos fierros, pero lo que no se sabía es que el resultado es que para finales de esa etapa y desde luego siglo XX y XXI han convertido a la ciudad de París en una de las ciudades más visitadas en términos de turismo. Pero vamos a continuar en este tema del siglo XIX, porque no todo fue celebración, no todo fue auge, vino una etapa de declive. Y desde mi punto de vista, el declive podríamos comenzar a documentarlo no por culpa de esta obra que aparece en pantalla, sino por culpa de de la tergiversación que se le dio a varios de los argumentos del origen de las especies de Charles Darwin, obra escrita en 1859. La historiografía señala que el día que fue llevada a las librerías, a los aparadores, ese mismo día se agotó la primera edición de este libro. Era tan importante que la gente ya tenía la expectativa de algo tan relevante que era, si no es el creacionismo, si no es Dios el que creó el tema de las especies, específicamente del Homo sapiens, ¿de dónde procede este origen? Y es precisamente la parte de la argumentación del estudio que llevó a cabo Charles Darwin, este inglés, en este texto El origen de las especies. Y dentro de los argumentos, como hemos de recordar, se plantea que la supervivencia del más apto es aquel que va logrando desplazar a los que se quedan en el camino. La selección natural tiende a preservar las variaciones favorables y rechazar las desfavorables. Tal cual como si hubiese seguido al pie de la letra los estadounidenses en ese momento, en el finales del siglo XIX, se dedican a ir expandiéndose al llamado Viejo Oeste y bajo ese argumento falaz de los más fuertes dominan a los más débiles, comienzan a cometer el genocidio de los grupos nativos de ese contexto norteamericano. Tal es el caso que llegaron a tal nivel a llevarlos a reservaciones, a circos, a extinguir prácticamente la parte de muchas culturas y llegaron a un nivel de el animal sagrado de estas culturas, el búfalo, de casi llevarlo
a la extinción. Fue casi, afortunadamente ya se han venido recuperando las poblaciones de este animal sagrado, de estas especies. Pero ahí no acabó el tema del racismo que malinterpretó la argumentación de Darwin. Ese racismo fue acentuándose poco a poco a fines del siglo XIX y principios del XX y fue motivando, fue dando cauce a lo que será el conflicto bélico de la Primera y no menor, el de la Segunda Guerra Mundial, que es el contexto en el que se circunscribe la obra El Principito, que más adelante estaremos analizando, ¿verdad? Entonces, hay que decir que en gran medida hay que rastrear este origen de las problemáticas de la torsión que se le dio a la teoría de Darwin. Por eso se plantea que se da un darwinismo social en términos de teoría política, el cual es falaz porque no se puede aplicar esta teoría a la parte de las culturas y de las personas. En ese mismo contexto, al acudir en esta parte de declive de la civilización, en este siglo XIX, tendríamos que acudir a la obra de Friedrich Nietzsche, con dos libros que son de este mencionado siglo. La Gaia Ciencia de 1882, con su sacramental frase ampliamente difundida: Dios ha muerto, Dios permanece muerto y nosotros lo hemos matado. Pero ahí más adelante, como podemos ver en Así habló Zaratustra de 1883 a 1885, plantea un complemento a esta frase que había planteado en el año anterior, 1882, que es la siguiente: muertos están todos los dioses, ahora queremos que viva el superhombre. Y en esta lógica de creernos nosotros como humanidad, los superhombres, o ahora nosotros mismos, los dioses mismos presentes en nuestra sociedad, es que varias culturas, entre estas los alemanes, los ingleses que tuvieron un fuerte imperialismo y expansionismo siglo XIX y siglo XX, los estadounidenses que les acabo a ustedes de plantear, los rusos, que también es todo un tema, comienzan a ir invadiendo África, ir invadiendo Asia, ir invadiendo muchos otros territorios, porque como ya no hay límites éticos y morales que estaban de alguna forma circunscritos en temas religiosos o en temas de esta magnitud de dioses, ahora esto ha muerto, ahora cada quien comienza a hacer lo que le da la gana, lo cual es absolutamente peligroso porque nosotros nos creímos la cima o la punta del iceberg en la creación y en realidad no era esto a lo que estábamos nosotros llegando. En este contexto de declive paulatino, llegamos a enfrentarnos a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial 1914-1918 con un saldo de 15 a 20 millones de víctimas. Varios de los motivos en un momento los vamos a analizar de manera muy somera, pero lo que podemos decir nosotros es: llegamos a un punto de quiebre con esta Primera Guerra Mundial que pareciera que algo estábamos haciendo mal, que empezamos a matarnos unos seres humanos y otros. Pero ahí no acaba esa experiencia porque sabemos perfectamente que se viene una Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Esta es aún peor que la primera y estamos hablando que conllevó a una cantidad de 70 a 85 millones de víctimas aproximadamente. Como sabrán, estos datos no son 100% corroborados, dados los límites, pero son estimaciones, podemos decir nosotros, aproximadas, serias, que nos dan a entender la cantidad de víctimas que se derivaron por estas catástrofes. Aquí incluso podemos ver el tema de la bomba atómica, que si ustedes recuerdan, este martes amanecimos con una noticia brutal que afortunadamente no se dio, el tema de la amenaza directa de desaparecer a toda una civilización en la noche por parte de Donald Trump hacia el Estado de Irán,
y todo el mundo estuvimos en el mundo siguiendo la noticia en el día. Imagínense el escozor, el miedo que generó si Estados Unidos lo hizo en su momento de la Segunda Guerra Mundial en Hiroshima y Nagasaki, que hubiésemos nosotros visto en Irán. Afortunadamente no se dio, cuando las tecnologías han avanzado mucho más de lo que en ese entonces se dio en 1945. Se dice que hoy en día las bombas atómicas superan en su cantidad de material por muchísimo más cantidad de lo que pudieron explotarse en ese momento, que fue en cuestión de segundos ciudades enteras. Por eso era el tema de ese argumento era de cuidado, porque tiene razón, en cuestión de segundos, con una sola bomba puede desaparecer a todo un estado. Era algo que estuvimos evidenciando. Bueno, vamos a observar. El siglo XX, Primera y Segunda Guerra Mundial, tuvo diversas causas que nos llevaría a nosotros que estudiamos el fenómeno político a revisar qué pasó, en qué nos equivocamos para intentar corregir. Y si se dan cuenta, muchas de esas causas las estamos repitiendo en el pleno siglo XXI. Por ejemplo, tenemos la primera, que es este tema de los nacionalismos exacerbados. Nos hubiésemos imaginado que los nacionalismos quedaron superados en ese nivel de exageración en aquella Segunda Guerra Mundial, a partir de la instauración de mecanismos de mejor convivencia internacional. Pero la sorpresa es, desde fines del siglo XX y principios del XX, comienzan nuevamente a acentuarse los nacionalismos y esto vuelve a ser una chispa que está cada vez más activa y es más peligrosa para la convivencia mundial. En este orden de ideas resurge con mayor ferocidad el imperialismo y la rivalidad entre potencias. Aunque ya no hay esa competencia entre Estados Unidos y en su entonces la URSS, la competencia, claro que sigue estando entre Estados Unidos, Rusia, China y la Unión Europea, y de este movimiento telúrico que estamos nosotros evidenciando en pleno siglo XXI, nos estamos nosotros como civilización nuevamente matando unos a otros. Es una cuestión brutal lo que está sucediendo. También tenemos como otra de las causas el tema del militarismo, que lo vimos la clase pasada, el tema de cómo se va manejando desde factores económicos, ideológicos, el tema del manejo de la industria armamentista. Nótese que lo comentamos en alguna clase y yo les decía, la industria armamentista es una de las más poderosas del mundo, controlada en su mayoría por Estados Unidos. Y lo curioso de todo esto es que les decía, esta industria armamentista arma tanto a amigos como enemigos, como en este caso, nosotros nos seguimos preguntando en México, ¿quién sigue armando el tema de los narcotraficantes y quién sigue armando al tema del Estado mexicano? Estamos hablando que la industria armamentista alimenta dos frentes y la única que sale ganando es la mencionada industria armamentista. Ahí se los dejo a modo de ejemplo. Y desde luego este sistema de alianzas sigue siendo un tema clave, la política de Carl Schmitt, el amigo y enemigo, sigue siendo el manejo político internacional, en donde o eres mi amigo y bueno, estás en esta alianza, o eres mi amigo y vamos a tu prácticamente exterminio, como lo estamos evidenciando en estos días. Por increíble que resulte, pareciera que no aprendemos. Las consecuencias de estos conflictos Maestro, bélicos, Maestro, ¿sí? ¿me permites interrumpirte un segundito? Quiero Sí, con hacer gusto. quiero hacer una llamada, por favor, a las siguientes personas para que tomen nota y de cada diapositiva vayan haciendo un comentario o preguntas que ustedes pondrían de examen. Alana Sosa, Noeli Pérez Casco, Eduardo Hernández Flores, Emiliano Ezequiel Carmona, Ramírez Ramírez Alicia Grisel y Jacqueline Reyes. En esta primera parte se les pide por favor que se apropien del chat y que las personas mencionadas vayan haciendo relatoría de lo que está comentando el profesor, incluyendo posibles preguntas de examen o comentarios de oro. Estamos en una sesión de excelencia
del seminario permanente Enfocarte y necesitamos hacer un panel deliberativo en donde demostremos plenamente que estamos poniendo atención y plena y deseos de deliberar con el doctor Celso Escobar Salinas. En una siguiente etapa mencionaré otro grupo de personas encargadas para que por favor todas y todos vayan tomando nota. Preguntas sobre las diapositivas, paráfrasis, resúmenes o elementos de oro que quisieran deliberar o poner como preguntas de examen de esta espléndida exposición. Adelante, maestro. Muchísimas gracias, doctora. Sin duda, muy valioso el ejercicio académico que les encomienda, compañeros, así que tomen ustedes acción al respecto. Bueno, entonces las consecuencias de estos conflictos bélicos usualmente consideramos que es claro la caída de los grandes imperios, el reacomodo de las potencias, la configuración de nuevos estados, pero el trasfondo de estos movimientos fue un nuevo orden económico y un nuevo orden político. Esto implica que este nuevo orden económico y político va a reacomodar el dominio de la Caput Mundi, la capital del mundo que se llegó a ubicar en el siglo XIX en Inglaterra, debido a la potencia que era en este momento Inglaterra, se traslada al centro financiero que será Nueva York. Y ahí va a permanecer este centro económico financiero hasta la actualidad como la Caput Mundi. Pese a que hubo una crisis en 1929, una crisis económica en 1929, pese a que ha habido grandes cambios, ahí tenemos nosotros el reacomodo económico derivado de esto. Y el nuevo orden político, tendríamos que decirlo, a partir de la creación de los organismos internacionales, específicamente de la ONU, estos países vencedores se aseguraron los lugares privilegiados para continuar ejerciendo su dominación en los siguientes años. Como ustedes claramente lo identifican, el Consejo de Seguridad con sus lugares de miembros permanentes continúan en un estado de naturaleza haciendo, valga la redundancia, actividades muy contrarias a los principios de la paz y la seguridad en el mundo, dejando prácticamente en una cuestión muy lamentable atrás todo esto por lo que fuimos luchando durante mucho tiempo de lograr un nuevo orden político, pero dentro de un marco de la paz, dentro de un marco del Estado del Derecho, dentro de un marco del respeto a todo tipo de expresiones y culturas en el mundo. Y eso es lo que venimos nosotros en este momento haciendo en un declive. Por eso, si se recuerda, el inicio de esta ponencia viene en el tema de que continuamos nosotros en un contexto de declive, pese a que hemos venido avanzando de forma muy importante. Miren estos datos que extraje de información. Para el siglo XXI, tenemos nosotros que se documentan de 8 a 10 guerras principales, de 10 a 12 guerras formales, y ahí también tenemos toda una tipología. Tenemos más de 60 conflictos armados activos en el mundo, e incluso hay otra cifra más, hay aproximadamente 130 conflictos de violencia armada global amplia. Aquí, como nosotros que estudiamos normas y derecho, nos preguntamos, oiga, entonces continúa prevaleciendo el estado de naturaleza, la guerra de todos contra todos. Tendríamos que observar estos datos y decir qué estamos haciendo, que no hemos superado la parte de estos conflictos. Como lo acabamos de observar, en estos días se están bombardeando a población civil inocente, el caso de Líbano, el caso de Irán. Acabamos de ver en la mañana una serie de videos que nos circulan en las redes sociales en el tema de los bombardeos que continúa haciendo Rusia a Ucrania. Y en fin, este es una especie de holocausto que continúa activo en distintas regiones del mundo. Michel Foucault, si lográramos resucitarlo, allá en 1968 llegó a decir en este texto las palabras y las cosas
una arqueología de las ciencias humanas lo siguiente. El hombre es una invención cuya fecha reciente muestra con toda facilidad la arqueología de nuestro pensamiento y quizá también su próximo fin. Si esas disposiciones desaparecieran tal como aparecieron, si algún acontecimiento del que apenas podemos presentir la posibilidad, pero cuya forma y promesa aún no conocemos, hiciera vacilar como lo hizo a finales del siglo XVIII, el suelo del pensamiento clásico, entonces se puede apostar que el hombre se borraría como en los límites del mar, un rostro de arena. Lo que está vaticinando Michel Foucault, retomando la frase de Nietzsche que decía Dios ha muerto, la paráfrasis de esta nota de Michel Foucault es: el Homo sapiens también está comenzando a morir. Ahí es una advertencia que nos hace muy clara a todo este desastre en el que nos hemos estado metiendo. Y quisiera cerrar esta primera intervención con una última frase de este filósofo político, Jean-Paul Sartre, en su texto El existencialismo es un humanismo, donde dice lo siguiente: el hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Ahí se los dejo para su reflexión, para que veamos nosotros si en efecto esto es lo que estamos haciendo en el contexto de este existencialismo en el que nos encontramos. Sin mayor preámbulo, quedo a sus distinguidas órdenes. Si gustas, maestro, mientras los estudiantes y las estudiantes van haciendo investigación, eh, por ejemplo, de cuánta es la población, o sea, cuántos millones de personas están afectados en estos conflictos bélicos. Ahí te lo encargamos, Noeli Pérez Carrasco, Canacasco, si lo puedes investigar. ¿Qué población es la que está involucrada en estos conflictos bélicos que acaba de mencionar el profesor? Ahorita, doctor, a ver si quieres ir leyendo algunas de las preguntitas o algunas de las cuestiones que están escribiendo los estudiantes encargados. Si alguien puede rápidamente leer el chat y sumarizar cuáles de las preguntas consideran ustedes que serían como para examen de esta exposición que acaba de hacer el profesor, que nos pudieras, maestro, hacer alguna introducción, algún análisis respecto a qué miradas políticas podríamos tener sobre el texto del Principito. Vamos a encargar a quien quieran de ustedes, puede ser libre, si no nosotros señalaríamos quién. Por favor, tenga su micrófono con buen sonido para hacer esta relatoría de preguntas, alguien que lea muy bonito. Acuérdense que su voz es importantísima, que sepamos que aquí hay estudiantes de excelencia, yo podría leerlas, pero se trata de su participación. Entonces, si alguien tiene ya listas las preguntas que pudieran ser no solo para realimentación del profesor, sino como cuáles podrían de sus preguntas, de su exposición de él, ser preguntas de examen y a lo mejor algunos comentarios. Muy rápidamente para que él vaya preparando su réplica en el momento adecuado. Entonces, leemos a alguien que quiera leer las preguntas que ustedes considerarían más importantes, sean suyas o sean las que están en el chat, y sobre todo que pudiéramos ir preparando la realimentación del profesor con la inteligencia, los ojos críticos y los comentarios de las y los estudiantes. Tienen el micrófono abierto si alguien quisiera hacer este resumen, este sumario o algún comentario para que el profesor pueda ir preparando y ajustando su réplica. ¿Tienes listo el dato, Noeli? Adelante, por favor, tomas el micrófono. Y bueno, los países en los que actualmente tienen un conflicto son 50, que aproximadamente los activos, entre ellos los que han destacado actualmente o en el momento principal, que es en el año 25-26, es Rusia y Ucrania y el conflicto de Gaza-Israel, pero también hay otros estados que están Sudán,
Myanmar, Somalia, Siria, Yemen, República del Congo y Bucania. Perfecto. Eh, Más o menos a qué población estamos considerando para que te elabores una diapositiva para que veamos un mapa interactivo. Ahí tienes la inteligencia artificial para que la uses y hagas un mapa que nos diga el mapa, cuáles son los estados, dónde están y el total de la población. Mientras vamos entrando para que lo presentes en pantalla. Preséntalo en documento, por favor. Y bueno, vamos a entrar para que el profesor vaya preparando su realimentación con algún otro comentario. ¿Alguien quiere leer las preguntas que pondrían como examen o preguntas que quisieran que el profesor responda? Por favor, ¿alguna otra persona? Mateo Chávez, ¿querías comentar? Rodrigo Rodríguez, Miguel Ángel Morales. ¿Quién va a leer las preguntas del sumario para preguntas posibles de examen? Las preguntas que Yo están. puedo leer las preguntas. Adelante, ¿tu nombre? Sofía Moreno. Sofía, gracias, Sofía. Me parece muy importante la que compartió mi compañero Jorge Beñez, hasta dónde el poder militar es necesario respecto a los alcances que pudiera existir en caso de una rebelión popular. Muy bien, entonces vayan preparando una diapositiva con inteligencia artificial para ver cuál es el gasto mayor por países, digamos los 10 o 12 países, cuánto gastan, cuáles son los que más gastan en fuerzas militares para tener un comparativo y saber si efectivamente el modelo sueco de neutralidad pues podría ser importante. Ellos dicen, yo prefiero gastar en educación, en salud, que gastar en ejércitos. Vamos a presentar un comparativo y colaborar con la deliberación del maestro. Si quieres, Sofía, busca a quien más esté interesada o interesado, porque es un dato muy importante para hacer análisis político. ¿Alguien más que quiera abrir la pantalla, por favor? Estamos preparando muy potente participación estudiantil informada, para eso tenemos la inteligencia artificial. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra o leer algún comentario destacado? Nisa Cruz Torres. Sí, a mí me gustó la pregunta que hizo mi compañera Mónica Huerta, que dice, ¿a qué se debe que un lugar sea determinado como capital del mundo? ¿Solamente el hecho de que se empiezan a ser relevantes por su poder económico o también se toma en cuenta su poder estratégico en localización, en sus recursos naturales, etcétera? Muy bien, porque aquí Rodrigo Rodríguez ve preparando una participación, por favor. Es muy importante esta frase en latín que nos sugiere, que nos propone muy amablemente el doctor Escobar. Muy importante porque vamos a saber que en ciencia política y en análisis político cada vez va a ser más importante el uso de indicadores. Entonces, así como no tenemos, busquen por ahí a ver quién se interesa en temas de patrimonio cultural. ¿Qué implica que un país esté registrado o un bien esté registrado como patrimonio cultural del mundo, de la humanidad, como lo son las islas? Entonces, ¿cualquiera puede registrarse? No, se requieren indicadores. Entonces, así justamente, para que algo sea considerado la capital del mundo, tiene que tener sustento e indicadores. Vayan buscándolos porque hay, aunque sea un taco de canasta o un chocolatito de los que más les gusten de premio, independientemente de que la universidad agradece la participación de estudiantes involucrados, comprometidos, corresponsables para la deliberación profunda. Entonces, ¿algún otro comentario que quieran destacar, por favor? Vamos haciendo un trabajo colaborativo intenso. Eduardo Valdés, ¿querías hacer algún comentario? Paola Viridiana Machuca. Nadie, nadie levanta la mano, nadie tiene la lista de preguntas de examen que podrían derivarse de la primera participación del profesor. Ve preparando a Lana Sosa porque ahí hay muchas preguntas. ¿Cuáles podrían ser las preguntas de examen que el profesor nos dejara después de su exposición? Gustavo Cuauhonte Hernández, te encargamos, por favor, que revises todo el chat y detectes cuáles podrían ser tres o cuatro. Si el profesor se está tomando el tiempo para preparar una exposición tan relevante, pues necesitamos saber cuáles podrían ser las preguntas de examen. Vemos la manita de Aileen Nicole, de Ignacio Herrera Zacarías y creo que Rodrigo también. Adelante, micrófono abierto, por favor. Gracias, profesora. Bueno, yo quisiera destacar la pregunta de mi compañera Dulce Guadalupe, que menciona cuáles son las estadísticas de conflictos armados a nivel mundial en el siglo XXI
y yo investigué un poco y en 2026, hasta la fecha, se aproxima que son 120 millones de personas las afectadas por conflictos bélicos, obligadas a desplazarse por los mismos o obligadas a ser retenidas por los mismos. Imagínense lo que habla el profesor de las migraciones forzadas. Anótalo, Noeli, que estás preparando la diapositiva. Ponte en contacto con tu compañera Eileen para que hagan sinergia y elaboren entre las dos, con sus dos nombrecitos, la diapositiva de presentación. Adelante, Ignacio, por favor. Sí, gracias. Yo quisiera resaltar la pregunta de mi compañera Cianya Rojas, que es cómo explica la teoría política el papel del militarismo en la toma de decisiones en los gobiernos antes de ir a la guerra. A ver, esa pregunta, vamos a pedirte de favor que nos ayudes a dividirla o a afinarla. Una cosa es el presupuesto que tienen las Fuerzas Armadas y otra es el papel que tienen las Fuerzas Armadas. ¿Qué tanto mandan como factores reales del poder? Que también se lo vamos dejando al profesor para que piense con nosotros, para que mejoremos esta deliberación. Vela perfilando, vela buscando. ¿Y tenías la mano levantada, Rodrigo? ¿O ya no? No, de Queremos, hecho, justamente ya me la habían ganado la ya te la pregunta. ganaron. Bueno, pues Sí. aquí estamos con Pumas de garra, Pumas de corazón para participar deliberando de manera crítica y profunda. Em, eh, Jorge, tú estás ahorita como oponente, pero si quieres hacer una intervención, con todo el gusto. Sí, profesora, respecto a lo que mencionó de las características del patrimonio cultural, me llamó la atención que pues es el reconocimiento, la valoración y la preservación de la herencia material, es decir, todo lo que tiene que ver con monumentos, así como el inmaterial, que son saberes. Entonces, en este sentido, pues si tomo esta pequeña idea respecto al patrimonio de UNAM, pues tenemos que existen las instalaciones, que son instalaciones vanguardistas, si toma en cuenta los murales de Biblioteca Central y de Rectoría, y entonces pues esto de alguna manera ayudó a darle una connotación internacional hacia pues poder tener este reconocimiento. Muy bien, de manera muy puntual a Eliseo Hernández y también tenemos por ahí a Hernán Mandujano. Vamos por favor buscando con la inteligencia artificial en alguna buena fuente que cotejen. Vamos buscando justamente los tipos digamos, nombres de las guerras, por ejemplo, las que eran obviamente con la bomba atómica, ahora tenemos bombas químicas, con los tipos de armas que se van empleando y que van amenazando estos conflictos bélicos y sobre todo cómo se han analizado, a ver si encuentran alguna fuente que tenga que ver con el análisis de la diversificación de armas, porque ahora también tenemos armas químicas y cómo esto está introducido en el análisis de la política geopolítica internacional. Ya ven ustedes que existen los cascos azules y qué pueden hacer estos cascos azules. Entonces, vamos ampliando nuestro conocimiento internacional sobre qué se está haciendo internacionalmente, normativamente, frente a esta fuente material de derechos, deberes y libertades fundamentales. Vayan buscando, por favor, para que hagan aportación. Eh, ¿Alguna otra posibilidad de preguntas de examen? Eliseo Chávez, Dulce Guadalupe Ortega, preguntas de examen que pudieran derivarse de la presentación del profesor. Ahí los dejamos. Bueno, muy bien. Oh, Vamos a entrar. ¿Alguien quería, David, querías hablar? David sí, Chumacero. maestro, digo, también en la pregunta de Dulce Guadalupe Ortega Marquina, que dice, ¿cuáles son las estadísticas de conflictos armados a nivel mundial? Yo quería hoy compartir que Eric Hobsbawm mencionó que en la Primera Guerra Mundial fallecieron el 20% eran civiles, el 60% en la Segunda Guerra Mundial y en la actualidad mueren el 90% de personas en los conflictos armados son civiles, a pesar de la implementación del sistema internacional de los derechos humanos.
Por favor, ayúdanos a poner esta aportación, no solo aquí ya queda grabado para las redes y para los canales donde se hará público, pero ponlo por favor en el chat para que luego lo puedas subir como comentario y que quede tu aportación de universitario de excelencia comprometido con este tema tan importante que estamos tratando. Adelante, Javier Pérez. Buenas tardes a todos. A mí me gustaría también destacar la pregunta de la compañera Alana Sosa, que pregunta cómo influyó el nacionalismo exacerbado en la legitimación del poder político para llevar a las sociedades a la guerra. Esto lo relaciono un poco con un libro que apenas leí que analiza un poco la figura política de Donald Trump y analiza su discurso político, en el que vemos que todas las sociedades se involucran en guerras indirecta o directamente. Principalmente los líderes políticos se caracterizan por ese carisma, muchas veces, porque por algo a veces llegan al poder mismo, por ese carisma que tienen. Entonces, cuando tienen este carisma, ellos mismos se encargan o se mantienen de mantener esta imagen, y también porque lo eligen. Muchas veces analiza esta teoría de la sociedad, de que dice que escogen al líder político que a lo mejor le representa mucho a ellos. Y para ellos, la mayoría de la población, no digo que todos, representan a lo mejor en Estados Unidos este supernacionalismo, donde dicen nosotros somos dueños del mundo, nosotros somos dueños de la sociedad, nosotros tenemos derecho a todo el país. Inclusive lo vemos en líderes antes, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, especialmente en la Segunda Guerra Mundial, donde Adolfo Hitler, él permanecía a esta idea de nacionalismo, donde decía, la raza aria es la raza que debe prevalecer en el mundo. Entonces, yo creo que inclusive no es un nacionalismo exacerbado, yo lo diría un nacionalismo en general. Muchas veces, porque no es, repito, no es todo el país, pero si tú vas a Estados Unidos y a veces les preguntas a una cierta parte de la población qué piensa, te va a decir que está bien. ¿Por qué? Porque al final dices que son nuestros recursos, somos nosotros somos dueños del mundo. Y es como, no, tú no debes mantener eso, debe haber siempre una coordinación. Pero me gustó mucho esa pregunta y me gustaba relacionarlo con el tema que leí. Pues creo que vean ustedes qué importante es trabajar por proyectos y por temas. Creo que es un tema muy, muy profundo que a lo mejor requeriría otro programa del profesor para hablar de los nacionalismos como tipología, cómo se clasifican, cuáles son más moderados, cuáles son extremos. Siempre es muy importante las taxonomías. Hace un momento su compañero mencionaba a Eric Hobsbawm para cómo se escribe y sus principales obras. Muy importante, On History, The Age of Revolution, The Age of Revolution, Interesting Times, Empires y muchas más obras. Ahí tenemos el dato. Eliseo Chávez, ¿quieres participar? Sí, sí, claro. Más que nada al respecto al comentario que se hacía unos instantes sobre los tipos de guerras, formas de injerencias, específicamente en el tema armamentista. Esto me remontó mucho a dos obras importantes, específicamente a la obra que fue tesis de doctorado de Eric Tardif, Injerencias Humanitarias, y también a la obra de Gutiérrez Bailón de Sistemas Políticos de las Naciones Unidas, en el cual pues dilucidan un poco al respecto. Tenemos, por ejemplo, el tipo de guerras, tenemos desde las guerras convencionales, guerras no convencionales, siendo ejemplos la guerra del Golfo y la guerra de Vietnam. Asimismo, han evolucionado con el paso del tiempo como guerras híbridas, que es decir, las guerras convencionales, que a la vez son irregulares a la par de cibernéticas y propagandísticas, como es el claro ejemplo de la guerra en contra de Ucrania. Asimismo, tenemos la guerra denominada como guerra proxy, es decir, las que se enfrentan directamente, sino que se financian, es decir, se entrenan y se envían a los terceros. Tenemos asimismo pues las guerras totales, el evidente clásico ahorita incluso de las presentaciones, la Segunda Guerra Mundial. También pues se puede pues, profundizar un poco más en esto con los nuevos recursos que tenemos, la guerra cibernética, es decir, ataques de infraestructura, digitales, sistemas militares, energía y comunicaciones. Asimismo, quisiera mencionar que existe una diferencia entre las guerras y plenamente las injerencias, porque mientras también tenemos el tema de las injerencias, que es lo que decía Eric Tardif en su obra de injerencias humanitarias, específicamente menciona que hay injerencias económicas, injerencias políticas, incluso ya hablamos de injerencias de asistencia militar, y todo eso Bien, pues nos lleva un entonces poquito te voy a más. pedir dos favores. Elabórate rápido dos diapositivas para presentar con los tipos de guerras. Nos interesa mucho el tema de las guerras híbridas y la diferencia contra las influencias y estas injerencias que no son directas, pero que van mediando y que tiene que ver con lo que el profesor enfatizaba sobre la financiación de los conflictos y todo el negociazo que hay ahí de la venta y producción de armas, el trafique que desde luego implican el análisis político y por supuesto
la información y la inteligencia de los estados. Ve preparándolas para que quede clara tú y salúdame al profesor Tardif, que es un profesor también muy cuidadoso en preparar sus materiales. Bueno, vamos a pasar muy rápidamente. No se olviden que tienen la libertad enorme del chat. El chat no está de adorno, es para que digan, parafraseen, apunten, que no se les olvide esa idea que les vino y que la apunten para que después la puedan desplegar. El trabajo colaborativo es lo más avanzado en educación en este planeta en cualquier nivel. Y eso es lo que estamos haciendo en este seminario permanente Enfocarte. Creo, maestro, que tienes más material del que te imaginabas para tu realimentación y tu réplica en la próxima ronda. Yo voy a ser muy breve en mi participación e iniciaré haciendo una defensa abierta de el uso de Wikipedia, sobre todo para la educación híbrida y en redes y medios sociales, en los classroom, aquí en el Zoom y todas las herramientas. Mientras todas y todos estamos trabajando, la Wikipedia vino a ser el experimento de enciclopedia del siglo XXI más completo respecto a trabajo colaborativo. Muchas veces dijeron, no, Wikipedia no. Bueno, lo que no se vale es no tener fuentes de respaldo. Lo que no se vale es decir a qué obra nos referimos. Lo que no se vale es falsear y decir que alguien dijo algo que no dijo. Eso es lo que no se vale. Y Wikipedia te dice cuando no tiene fuentes suficientes. Entonces, creo que en este momento, para entablar alguna conversación con el profesor a su nivel, a su altura, voy a entrar a compartir con ustedes algunas ideas preliminares respecto pues a la parte de los hechos cruciales y me voy a valer precisamente tanto de Wikipedia como de algunas fuentes selectas de la BBC de Londres, de el contexto en el que vamos a analizar la obra del Principito, que será exactamente este conflicto famosísimo en esta película de Apocalipsis. Sirve que voy dando mi referencia. La película Apocalipsis, yo me tuve que salir porque no la aguanté en ese momento, sobre la guerra de Vietnam, que es una guerra que a ustedes muy jovencitos no les tocó vivir, pues todavía muchos de ustedes estaban ni nacidos, por supuesto, pero que sí debemos de recordar porque es un contexto muy específico de la obra de Antoine de Saint-Exupéry, El Principito. Bueno, voy a pedirle a alguien que lea muy bonito y que tenga muy buena dicción para que me ayude con la lectura y ser yo la única de la voz. Adelante, por favor. ¿Alguien que quiera dar ¿Yo lectura, por puedo leer? favor? Por favor, adelante. Bonito, Ok, fuerte, claro, como Universidad de Excelencia. Adelante, por favor, Yasmin. ok. La guerra de Vietnam, 1955 a 1975. Fue un conflicto crucial de la Guerra Fría, donde Vietnam del Norte, comunista, derrotó a Vietnam del Sur. Ay, ¿Sí? es que ya, apoyado Tú por sigue. Estados Unidos. Los hechos claves incluyen el incidente del Golfo de Tonkin de 1964, la ofensiva Tet de 1968 y la retirada de Estados Unidos de 1973 y la caída de Saigón en 1975. Hechos Hasta cruciales de la... allí. A ver, hasta allí. Por favor, Yasmin, ¿cuál sería la pregunta de examen de este primer párrafo como para examen? Podría ser ¿cuál fue el conflicto crucial de la Guerra Fría de Vietnam? Bueno, aquí la pregunta sería, apúntala en el chat. ¿Cuáles son los hechos claves que influyen en este conflicto? Y ya tenemos que son tres: el incidente del Golfo, la ofensiva Tet, la retirada de Estados Unidos y la caída de Saigón. Ahí los tenemos con mucha claridad. Muy bien, abusados porque si vamos destinando tiempo para algo, tenemos sacando las miradas de oro, las preguntas claves que estamos respondiendo. Continuamos, Yasmín. Hechos cruciales de la guerra de Vietnam. Sí. Hechos cruciales de la Guerra de Vietnam. Iniciativa de lucha armada 1959. Vietnam del Norte decide apoyar formalmente la lucha armada contra el régimen del sur para reunificar el país
infiltrando combatientes por la ruta Ho Chi Minh. Incidente del Golfo de Tonkin, 1964. El Congreso de Estados Unidos autoriza al presidente Johnson el uso de las fuerzas tras supuestos ataques, lo que da inicio oficial a la intervención masiva estadounidense. Operación Rolling Thunder, 1965. Inició una intensa campaña de bombardeos sobre Vietnam del Norte, marcando una escalada directa en el conflicto. Ofensiva del Tet, 1968. A pesar de ser una derrota militar para el norte, el ataque sorpresivo masivo de Vietcong contra ciudades del sur fue un punto reflexivo mediático y psicológico que impulsó la retirada de Estados Unidos. Acuerdos de Muy bien, paz entonces hasta ahí vamos a dejarlo para que si ustedes tienen interés lo puedan seguir consultando. Pero vean ustedes, el Congreso de Estados Unidos autoriza al presidente Johnson, es decir, que hay pesos y contrapesos para ver cómo se declara la guerra con otros países, cuáles son las actividades que ha tenido Estados Unidos a lo largo de su historia para decidir sobre la geopolítica y sobre cuestiones con diferentes tipos de argumentación, algunas políticas, algunas jurídicas, pero que involucran toda una acción internacional. Y bueno, aquí para entrar únicamente a dar el contexto de esta guerra de Vietnam, pues lo primero es que tenemos que saber cuánto duró. 1 de noviembre del 55 al 75, 19 años, 5 meses, 29 días. Entonces tendríamos que preguntarnos sobre los recursos que implicó, cómo se detona, ya vimos los 4 incidentes, qué es lo que hace que después se vaya volviendo impopular y cómo llegan estos escándalos a la movilización, al activismo social que dice, basta, Estados Unidos debe de salirse. Esta es la pregunta que nos plantea claramente Wikipedia. ¿Por qué perdieron la guerra los Estados Unidos, monstruos potentes, para que no pensemos que algo pues ya sucedió, ha sucedido y va a seguir sucediendo? No, hay numerosos factores. Entonces, antecedentes del conflicto, cómo estalla la guerra, este tema del Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, las alianzas, quién se vende, cómo se juntan, cómo se van generando el desarrollo de estos conflictos bélicos. Los partidos que tenemos, digamos, en cuanto a la aportación presupuestal de la intervención estadounidense, cómo se deciden, cómo evolucionan, el papel crucial de Nixon, el cambio de timón, las fases finales y pues numerosas repercusiones económicas, sociales, ambientales del conflicto. Si no tenemos todo esto como un contexto, difícilmente podemos hacer algún análisis profundo de una obra. Necesitamos el contexto de la persona, del autor, el país donde vive, qué está pasando, para poder tener alguna lectura que no sea un invento de lo que se nos ocurre en nuestro tiempo y espacio personales. Entonces, con esta introducción, aquí la estamos viendo y para ir dando tiempo para que cada quien prepare su réplica y la intervención del compañero Jorge Beñé, vamos a tener inmediatamente que nunca debemos de hablar de lugares que no conocemos. No debemos de hablar la guerra de Vietnam y no sabemos ni dónde está Vietnam. Necesitamos referencia geoespacial. Aquí tenemos el mundo y tenemos este pedacito y dices, ¿cómo esta cosa insignificante generó tantos millones de muertos, de conflictos, estas terrores de las bombas de napalm que arrasaban de una manera increíble? Entonces aquí vamos viendo estas situaciones para, primero que nada, ubicar geopolíticamente y geoterritorialmente el que unos espacios tan pequeños resguardan bienes y recursos estratégicos. ¿Por qué Estados Unidos se metió allí? ¿Y cómo es que pudo tener este alcance? ¿Qué intereses estaban allí? Allí es donde las escuelas de análisis político nos llevan a datos duros, a datos más bla, 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 tener variables, tener antecedentes. ¿Qué debo observar en este conflicto político, en la Facultad de Derecho o en el
movimiento este llamado Morena o en la llamada reforma judicial. ¿Cuál es el análisis político? ¿Por dónde debemos de empezar a desenredar la madeja? Entonces, siempre estas referencias espacial. Y entonces, a algún caballero que lea muy, muy bonito para que leamos de manera muy, muy puntual como excelentes estudiantes de la universidad, un parrafito de lo que nos pone aquí Wikipedia. Un caballero que diga yo, a la de una, estamos grabando en directo, por favor, a la de dos, Eliseo Chávez. Adelante, Pedro, adelante. Gracias. ¿Por qué perdieron la guerra los Estados Unidos? La guerra de Vietnam se ha comparado con cualquier otra confrontación donde los Estados Unidos u otra potencia no gana con la claridad que se espera de su armamento. Sin embargo, la de Vietnam cuenta con dos diferencias que no se han repetido desde entonces. Los estadounidenses y otras fuerzas de la coalición luchaban contra un ejército regular que estaba invadiendo el país. Además de los guerrilleros del FNLV, el EVN utilizaba principalmente tácticas guerrilleras y el entrenamiento estaba destinado principalmente a crear lo que se puede llamar fuerzas de irregulares, pero era un ejército regular en cuanto a reclutamiento, organización, armamento, etcétera. Además, Vietnam del Norte no contaba a principios de 1960 con vecinos enemigos que debiera vigilar, por lo que podía destinar prácticamente todos sus recursos a realizar infiltraciones en el sur. Vamos a hacer una pausa y dense cuenta de cómo no podemos mirar las cosas como en una fotografía rígida, sino cómo dentro de una categoría de ejército regular puede haber fuerzas irregulares. No aprender las cosas como etiquetas, sino más en un sistema dinámico sistémico. Entonces, aquí vemos la importancia de las taxonomías, de las clasificaciones, y luego vean esto otro, cómo el contexto lo tienes que comprender y darte cuenta cuando, por ejemplo, es proclive que llegue un Trump, qué está pasando en los partidos, y cuando los recursos están como una bolsa llena para que la utilices para lo que quieras, o cuando en ese momento hay un huracán y tienes que destinar para la reconstrucción, tienes también un problema interregional en dos entidades y tienes que destinar, o cuando tienes este momento de calma en donde dices, tengo toda la bolsa para ponerla en donde yo quiera. Entonces, cuidado. Si tú no haces este análisis y estás trabajando en la Secretaría de Relaciones Exteriores o estás trabajando una negociación empresarial y no tienes en cuenta este análisis político, entonces tus decisiones pueden ser muy poco acertadas e incluso contraproducentes. Entonces, dos elementos que vemos aquí. ¿Quiénes eran las fuerzas? ¿Cómo estaban las fuerzas internas, las exógenas, las endógenas? Y esta parte de los recursos. Vamos con el siguiente punto, Pedro, el ejército. Sí, el ejército y el país que lo mandaba contaba con ayuda de una superpotencia, la Unión Soviética, y también de China, ya en competencia por ganar aliados. Entre ambas facilitaron al régimen de Hanoi el más moderno armamento y entrenamiento de que disponían. Ciertamente la cantidad no era parecida a la entregada por Estados Unidos a su aliado, pero sí constituía un montante que no puede compararse con el obtenido por otras fuerzas que se han enfrentado a Estados Unidos posteriormente. Esta afirmación no quiere decir que sin la ayuda soviética el norte no hubiese conseguido la victoria, pero sí la aceleró notablemente. ¿Tu comentario, Pedro, sobre este párrafo? ¿Qué tiene que estudiar observar un estudiante de la Facultad de Derecho desde el análisis político y económico de este Pues párrafo que acabas de leer? sí, la diferencia de los sistemas políticos que estaban en conflicto en ese momento, si bien, como lo menciona, Rusia y China apoyaron con lo tenían a su disposición a la parte que ellos apoyaban, también el otro régimen que estaba en pugna, los Estados Unidos, tenía una fuerza mayor y una presencia mayor en cuanto a tácticas de ejército frente pues, al otro bando que combatían, que era China y Rusia. Exacto, entonces hay que ver quiénes son aliados que estaban luchando por ganarse actos. Siempre las grandes potencias pues tienen este afán imperialista de tener bloques. Por eso Cuba ha sido un enclave
pues fundamental, que no quería perder la presencia soviética, porque pues era el punto más cercano a Estados Unidos y tener esa posible amenaza de ataque ahí en la esquina. Entonces vemos quiénes son amigos de quiénes, qué provee cada aliado. Mira, yo no tengo armas, pero tengo dinero. Mira, yo no tengo dinero, pero tengo armas y tengo estas novedades y tengo estas novedades tecnológicas. Entonces, ¿cuáles son estos apoyos de infraestructura que están participando en un conflicto bélico? ¿Por qué hay tanto interés en Irán, en Irak? ¿Por qué? Pues por el estrecho de Hormuz, donde están pasando el petróleo del mundo, ¿verdad? Entonces son cosas que tenemos que observar. Pues vamos con el último párrafo, ya para que si tienen interés, investiguen quienes tengan interés y vean qué importante son los microaprendizajes para que puedan ir haciendo una deliberación nutrida. Adelante, por favor, el último párrafo, Pedro. Sí. En cuanto al material, existe la idea de una desproporción enorme de un bando respecto al otro. Estados Unidos utilizó en Vietnam los más sofisticados productos electrónicos que disponía, como detectores de movimiento, bombas Lazy Dogs, cargas con misiles de cuchillas, helicópteros artillados, pero también adolecía de armamento mal diseñado frente a un enemigo equipado con algunas de las mejores armas del mundo. En varias publicaciones se han destacado proezas aéreas como las realizadas por el teniente Randall Cunningham a los mandos de su Phantom, pero lo cierto es que los pilotos vietnamitas derribaron multitud de cazas y bombardeos pilotando MiG-17 y MiG-21, pese a contar con menor mantenimiento y sobre todo menor entrenamiento que sus enemigos. Un vietnamita que no deseaba ser identificado lo describía de la siguiente manera. Incluso antes de Navidad de 1973 ya habíamos demostrado lo eficaz de nuestros sistemas antiaéreos. El 17 de octubre derribamos el avión estadounidense número 4000 desde 1964. La víctima era nada menos que un F-111, el cazabombardero supersónico de alta de flecha, que entonces era lo último en tecnología de aviación. Ok, entonces aquí te voy a pedir, David Chumacero, que pongas en el chat el contexto de la guerra de Vietnam en la obra de El Principito. Y te voy a pedir también que pongas por allí la recomendación que vamos a poner cuando hablamos de películas. No solamente se trata de hablar de directores, de montajes, de entornos, de luz, sino se trata de tener siempre, 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 y con esto voy a cerrar mi participación, siempre los datos mínimos de la ficha de análisis. Hay muchas, muchas plataformas que se dedican específicamente al análisis fílmico, pero a mí me gusta una que es argentina, que tiene muchas, digamos, reseñas y está casi, casi al día. Ahorita se las pongo en pantalla para que nunca hablemos de cine como si fuéramos expertos críticos de cine, sino que tuviéramos al menos indicadores básicos. Voy a poner aquí en pantalla para que lo puedan ver. eh, para que con esto cierre yo con mi enfocarte y pedir unas disculpas eternas porque mi computadora no me permitió abrir la presentación que tenía yo enviada por el correo electrónico, pero vean ustedes, siempre consultar una plataforma. Hay muchas, a mí me gusta esta, que es Film Affinity, y le pongo qué película quiero abordar y entonces empezamos con indicadores muy, muy específicos. Tenemos el título, Left Behind, quedarse atrás, año 2014. Esta no es, espérenme tantito. Sí, no, aquí viene título, año, duración, el país, la dirección y desde luego el casting. Esta no es Apocalipsis Now, no, viene Apocalipsis Now. Aquí está. Esta sí es esa nueva. Perdóname. Ajá. Aquí la tenemos. Ahora sí tenemos las fichas. Film Affinity, título original, Apocalypse Now, año 1979. Por favor, alguien que ponga en el chat la pregunta de examen. ¿Cuándo fue la guerra de Vietnam y qué países involucró? Preguntas de examen para que la tengamos muy y no digamos que se divaga ni que se habla de una cosa ni de otra. Queremos, ¿cuándo fue la guerra?
qué características tuvo, quiénes fueron los involucrados, qué armas se emplearon, qué decisiones políticas y cómo funciona como entorno de la obra El Principito. Entonces, tenemos 153 minutos de Estados Unidos, el gran director Francisco Ford Coppola. Es un indicador para que ustedes elijan cosas que ver con sentido. Tiene películas estupendas, premiadas de contenido. Y bueno, pues aquí vemos el que participa incluso en el guión. Tenemos un reparto muy interesante con el enormemente genial Marlon Brando, Martin Sheen, Robert Duvall y todas las películas que están involucradas con este casting, Harrison Ford, Dennis Hopper, Lauren Fish, Albert Hall, Sam Bottom, son actores formados, no son ningunos improvisados, son personas que tienen películas premiadas, con una música estupenda, una fotografía de Vittorio Storaro, y bueno, en muy pocos, pocas palabras, hay gente que dice que no le gusta conocer la sinopsis porque le spoilean, pero sí hay que ver, digamos, qué es lo que nos ofrece esta película. Y bueno, aquí queda la sinopsis y sobre todo el género. Es un género bélico. Habría numerosas películas bélicas que analizar para analizar su contexto político y jurídico. Es un drama tremendo, es muy duro y lo que se llama una película de culto que tiene seguidores, que ha arrasado y que se ha mantenido en los primeros lugares a lo largo del tiempo. Entonces, esta es mi recomendación del seminario permanente, enfocarte, y voy a pedir que por favor haya algunos y algunas de ustedes que hagan las preguntas de examen de esta participación, que vayan parafraseando y sin más voy a pedir la intervención de su compañero Jorge Beñé, que nos hará una presentación que tuvo alguna asesoría por parte del seminario constructivista y del aula jurídica virtual siglo XXI, en donde enfatizamos la necesidad de transparencia de las citas y del material ofrecido. Entonces, Jorge, si tuvieras alguna, no sé, premio o algún logro con el que quisieras empezar tu participación para conocer algo un poquito más de ti. Y voy a poner en el chat a las personas que estarán encargadas de hacer la realimentación de su compañero Jorge Beñé. En primer lugar, Cintia Gallardo Ramírez, Cassandra Quirós, Brisa Hernández Maya, que tienen apagada su cámara, y Gabriel Antonio Cardelas, ¿sí? Para que vayan haciendo retroalimentación en el chat, que vayan parafraseando y que vayan poniendo las posibles preguntas de examen. Y al final de esta presentación, inmediatamente las personas que han tenido alguna encomienda particular expondrán sus diapositivas para dar paso a la réplica del profesor Celso Eduardo. Yo omitiré la mía y después entraremos al cierre por parte de los tres participantes en el panel. Por favor, vayan tomando cada quien su rol, su papel y Jorge, ¿algún logro que quisieras ofrecernos dentro de tu trayectoria? Me parece que has estado leyendo algo de las teorías de complejidad con la profesora Valeria, que te has formado un poquito en esto. ¿Alguno de tus avances más destacados? Y si no, procede por favor a tu exposición. Tienes 15 minutos exactos. Yo creo que comparto porque ya el tiempo está un poquito complicado. Te avisaré un minuto antes para que vayas abreviando. ¿Ahí se ve? Se ve perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, pues entonces, respecto a esta, primero buenas tardes a todos. ¿A Respecto a esta, todas? Ujú. a todos y todas, respecto a esta exposición, pues fue en colaboración con la profesora Steines y algo que me llamó desde hace mucho tiempo la atención fue el libro del Principito, porque a pesar de que se considera un libro para niños, pues leyendo el trasfondo y entre líneas, uno se puede dar cuenta que no es así. Fue escrito por Antoine de Saint-Exupéry. La publicación que,
que se tuvo fue en 1943. Antoine de Saint-Exupéry fue un piloto de pruebas. De hecho, se sabe que tuvo muchos accidentes. Afortunadamente, salía ileso, pero pues sí tenía ese pequeño detalle de que pues más de un avión se le cayó. Él escribe esto, bueno, se dice que él escribe esto en medio de una nostalgia por Francia, porque pues, evidentemente estaban en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues algo de lo que él quiere rescatar es este vínculo entre las personas, las naciones y que, pues evidentemente la guerra ya cesara. Yo dividí de manera puntual la exposición en cuatro grandes rubros que me parecen importantes por lo siguiente. En el primero le puse de cajas, corderos y baobabs, dado que en la lectura podemos ver que cuando el principito se encuentra ahora sí, con el piloto, él quiere que le dibuje un cordero. Esto en relación a que el planeta en donde vive el principito, pues tiene árboles grandes que pues solamente los corderos se los pueden comer y que no afectan su estructura. En este caso, el principito siente una nostalgia por su rosa de cuatro espinas, que pues a pesar de todo, pues, a pesar de cómo era la rosa, de que pues tenía cierta vanidad, de que le pedía muchos cuidados, pues entendió que de alguna forma cuidarla era una manera de cuidarse a sí mismo, de tener un sentido de pertenencia con alguien y pues evidentemente con el planeta. Eh, una de las cuestiones que plantea nuestro autor, Superi, es que cuando le dibuja bueno, le hace el primer dibujo, parece que es un sombrero, cuando en realidad era un elefante siendo devorado por una serpiente. Entonces, como no le gustó al principito y tampoco le gustó el cordero que le dibujó, él prefirió dibujarle una caja y el principito quedó encantado. Si vemos esto en el contexto de la teoría política, pues la caja no era más que una expectativa. Es decir, si el principito quería un cordero, por ejemplo, de cinco patas o un cordero azul, sabemos que los corderos son blancos, salvo que tengan algún tipo de genética distinta, pero en la generalidad son blancos. Y pues entonces podemos tener que, pues esto nos conlleva a dos cuestiones. Primero, ¿qué expectativa quiero respecto al gobierno? Em, ¿Qué es lo que me va a decir a través de su discurso? ¿Cuáles son las generalidades que va a tener? Y pues evidentemente eh, entender que cada cordero es distinto, a pesar de que es pues un animal que vive en las praderas. eh, También se tiene que tener en cuenta, pues, que cada uno es distinto. Y si lo ponemos desde el punto de vista social, pues cada sociedad va a tener una identificación muy propia. Bueno, por otro lado, siguiendo con la lectura, tenemos a seis personajes que me parecen em, necesarios para poder entender la teoría política. Está el rey, está el vanidoso, está el bebedor, el hombre de negocios, el farolero y el geógrafo. Cada uno de ellos va a tener una interacción con el principito y cada uno de ellos nos va a dar una lección muy precisa de por qué motivo están en la lectura. Bueno, en este sentido, el rey, pues es este personaje que nos ayuda a entender cuál es la razonabilidad de una persona como autoridad. O en pocas palabras, si el rey le ordena a algo que no debe vaya, que se sale de estas, circunstancias políticas, pues evidentemente va a tener una rebelión. Algo que, por ejemplo, en la página
53, no la puse, pero ahí está la cita, dice, la autoridad se apoya antes que nada en la razón. Y esto es evidente, no puede una autoridad ordenar algo que no, que humanamente no se pueda. En la lectura también viene esto de que el principito quería tener un crepúsculo y el rey dice, es a partir de las 7:30. Así, hasta él entiende que pues sus facultades son muy limitadas. Por otro lado, en la página 60 encontramos al vanidoso, pues que es esta persona que siempre quiere la admiración, que siempre quiere tener la forma de que todo el mundo le diga que está bien. Si lo vemos desde el punto de vista político, son los medios de comunicación y de cierta forma los gobernantes. Si a un gobernante yo le digo que está muy bien, que está haciendo las cosas adecuadamente, pues evidentemente que va a tener una necesidad por lograr mayores reflectores. Y esto de alguna manera pues afecta la credibilidad que puede tener debido a que más allá de que gobierne, pues va a requerir que los reflectores siempre le digan que está bien. Y pues esto nos lleva evidentemente a cuestiones que pues muchas veces no son las adecuadas, como por ejemplo que si se requiere un acto de autoridad específico para que cambien las cosas, pues el gobernante va a estar en otro contexto. Otro de los personajes, bueno, pues el bebedor, y esto es porque el contexto político es que pues, las personas generalmente cuando vemos problemas que consideramos que son complicados de resolver o que de alguna manera no queremos hacernos cargo, pues tendemos al vicio. Ahí una de las cuestiones que el principito le pregunta, que es ¿por qué bebes? Pues simplemente bebe porque no acepta que la realidad que tiene es complicada y pues prefiere seguir en este ánimo de seguir en este tipo de vicios para pues em, pues no encargarse o no tener un papel, aunque sea pequeño, pero único, y que ese papel se concatene con otros para que así pues las demás personas pues con su granito de arena cambien la situación que tengan. Em, Algo que también me parece relevante es al hombre de negocios, que si bien en el Principito aparece como que está contando los planetas y que él es millonario, pues también se puede entender como un factor real de poder de forma muy categórica, es decir, esta forma de especular en la banca, esta forma de especular con las propiedades que lo observamos muy particularmente en 2008 con la quiebra de Lehman Brothers por la burbuja inmobiliaria, que de hecho la clase pasada mi participación fue esta. Pues vaya, como un factor real de poder, era una de las, es una de las acepciones que más debe de importarnos al momento de observar cómo es que la sociedad es dinámica, pero también cómo es que la sociedad requiere de todos para que exista un equilibrio. El farolero, si lo ponemos desde el contexto político, pues es la clase trabajadora, porque ahí en la propia lectura aparece que prende y apaga el farol, prende y apaga el farol. Pues evidentemente la clase trabajadora pues requiere descanso, porque es la que le va a dar esta capacidad a la sociedad de tener, si bien trabajo, también poder mover la economía de una manera circular y que pues todos tengan pues un modo de vida adecuado. Evidentemente, pues esto se sabe que no ocurre, que hay personas que tienen
una posibilidad económica mayor que otras, pero ello no significa que en conjunto pues no logren un bienestar adecuado. Eh, al, em, Otro de los, o más bien, el último de los personajes es el geógrafo, que es, si bien un contador y que se dedica a hacer todo este tipo de andamiaje respecto a las montañas, a los océanos, a los desiertos, pues también es en teoría, si lo extrapolamos a la teoría política, no vendrá siendo otra cosa que un burócrata, es decir, esta persona que no sale de su escritorio, que solamente se dedica a tener pues una participación limitada respecto a los informes que le llegan y que de alguna manera, si bien sí resuelve, su visión es muy limitada porque solamente va a encargarse de lo que le llega al escritorio, es decir, no va a saber si el contexto en el cual llega determinada petición pues va a tener una solución adecuada, simplemente va a encargarse de ella, la va a resolver como mejor dispongan las leyes y pues si existe o no una solución ya sería otra cuestión. En el séptimo planeta se observan al menos dos personajes importantes. Bueno, sí de hecho son tres. Uno sería la serpiente, que es la que le dice que su, vaya, que los hombres constantemente pasan, por lo tanto, pues ella no le ve más trascendencia. Y cosa curiosa, que a pesar de ser una serpiente que puede mentirle, pues le dice la verdad, lo cual pues hace pensar que pues este personaje, si lo extrapolamos al mundo bíblico, pues es una serpiente la que le dice a Adán y Eva que se coman la manzana para que conozcan la verdad, para que vean que pues esto es, vaya, para que conozcan su entorno. El personaje que también es muy importante es el zorro y con el cual tiene un vínculo, además de que de que el Principito le cuenta su historia con la rosa y la rosa, bueno, para él representa un vínculo importante, y el zorro le dice, esa rosa, a pesar de que de que la consideres, de que hayas visto, y previamente ya había visto un jardín lleno de rosas, esa rosa para ti es única, porque ya creaste un vínculo. Ahora yo te invito a que crees un vínculo conmigo y pues el vínculo finalmente llega al momento de que le pide que lo domestique. Es decir, que el zorro como animal lo conocemos que es una criatura salvaje, que es que una criatura que tiene que cazar para tener su alimento. Y nuestro autor lo utiliza de una manera excepcional, diciendo que domestícame para poder tener un vínculo conmigo. ¿Y cómo vas a domesticar? Todos los días ven conmigo a las 4 de la tarde y yo desde las 3 estaré esperando y a mí me vas a crear una expectativa. Entonces, ya cuando al final de la obra, cuando se despide, pues el zorro sí siente esta nostalgia porque de alguna manera había creado este vínculo con las personas, bueno, con las personas, con el Principito. Si lo llevo desde el punto de vista político, pues el zorro no es más que esta maquinaria sistémica que de alguna manera nos adoctrina a seguir ciertas reglas. Si yo escucho un discurso político, pues evidentemente me va a decir cuál es la connotación que quiere que yo haga, cuál es el alcance que va a tener, no sé. Un ejemplo, si mañana nos dicen de presidencia que van a subir el costo del metro, pues evidentemente que va a haber una reacción social de manera inmediata, porque pues, sabemos que como sistema de transporte tiene enormes deficiencias y que muchas que ya nos han dicho en en ocasiones anteriores, pues que como que se le está invirtiendo aunque la realidad, pues ese tipo de inversiones no se ve. Entonces, pues al crear este vínculo también entre la población se crea
por un lado una expectativa, sí, pero por otro lado se ve que los resultados no llegan. Entonces, pues sí es una circunstancia un poquito complicada em, de manejar a nivel político, porque si bien es un dinamismo constante, pues este dinamismo no siempre es el adecuado y no siempre nos lleva a una solución adecuada. 2 minutos, Jorge, por favor. Bueno, entonces, respecto a esto, pues la tesis es esta conexión que hay entre el libro infantil, pero pues desde el punto de vista em, de ver lo político, como ya lo he explicado, con cada uno de los personajes. La antítesis, pues, evidentemente, es el Bawab, que si no se controlan a los factores reales del poder, pues evidentemente va a haber un serio problema con la organización política. La síntesis, pues, es este equilibrio que debe de haber entre las instituciones para que todas y cada una, pues, hagan su papel y que como sociedad pues entendamos que tenemos un papel trascendente. Bueno, como ya lo dije, le- los factores reales del poder son como los abobs, si no se controlan y tienen al caos, evidentemente, si las instituciones no tienen esta capacidad para hacer sus cosas o se extralimitan, pues nos van a crear un enorme problema. Y bueno, ya para terminar, me parece importante recomendar la obra de tanto de Harry Potter como La Piedra Filosofal, como Harry Potter y la Orden del Fénix, porque si bien son libros de magia escritos por eh, Joan Kathleen Rowling, pues algo de lo que se tiene que ver es este equilibrio que hay entre los muggles, es decir, las personas ordinarias, y los magos, y pues que se crea un ministerio de magia que de alguna manera tiene que entender que va a haber esta forma de que un mago se crea a partir de una persona ordinaria y que pues es evidente que que como institución, pues crea personajes que nos pueden dar a entender una connotación política muy interesante. Y pues también me parece importante la de los crímenes de Grindelwald, dirigida por David Yates en el año 2018, que es una secuela de este mundo mágico, que de hecho fue un poco antes, si lo tomamos desde el contexto histórico de Harry Potter, es un poco antes o así que de Harry Potter, dado que pues aquí es el poder que puede tener una persona respecto a las instituciones. De hecho, aquí viene a través del profesor Squirrel, me parece. Sí, no hay bien ni mal, solo hay poder y personas demasiado débiles para buscarlo. De hecho, esto se lo dijo el profesor una vez que pues, Tom Riddle le dice que tiene que destruir a Harry Potter de cualquier forma. Y pues eso sería todo. Magnífico, pues podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo con los análisis, pero su compañero ha presentado un trabajo con citas directas, con las páginas, con sus antecedentes y tomando el anclaje del texto. Entonces, ya queda en su mano interactuar, hacerse cargo del chat y yo les pediría para darle al profesor Celso Escobar la palabra de su réplica y cerrar en tiempo para que puedan ir a su clase, que vayan preparando su aportación. Yo voy a hacer una réplica microscópica. Estoy mostrándoles en pantalla muy rápidamente 2 textos para su lectura. Es imprescindible. La otra gente, más allá de la identidad, revista española, revista internacional Letras Libres, que es el tema que nos interesa ahondar en el Principito, que tiene que ver con las identidades. Hazme único, hazme única, y con el tema que muy bien salió a colación aquí, que son los nacionalismos. Esta es una lectura realmente importante
profunda, no tiene pérdida ni uno solo de los renglones. Lo discutiremos en el último Enfocarte, se los recomiendo, aunque sea para sus vacaciones o las otras cuestiones. Y sin más, decirles que esta forma que tenían los romanos de los lictores, los funcionarios de élite que según esto eran guardaespaldas, pero eran también ejecutores de sentencias, iban diciendo en ocasiones al personaje que fueran esta parafernalia del poder, le iban diciendo, eres humano, recuerda, eres humano, es decir, cometes errores por este tema de la adulación que hay en el poder y que lo corrompe y lo derrumba en su sentido más profundo político, del son politicón que construye colaborativamente. Entonces, esta figura seguiría teniendo alguna vigencia respecto a estos aduladores que, como bien dice Yuval Noah Harari en 21 lecciones para el siglo XXI, Homo sapiens in nexus, los tiranos, las tiranas, no llegan solas, llegan rodeados de aduladores o de gente que no teniendo otra cosa que resguardar, se ciñen a un poder y lo aplauden sin inclusive cuestionarlo y aunque sea en su contra. Aquí están las funciones de los lictores. Yo me limito a este comentario para que por favor en el orden que quieran inmediatamente proyecten en pantalla para que quede para toda la comunidad la excelencia de la universidad, cómo podemos trabajar, proyectar por favor sus aportes inmediatamente para que el profesor pueda cerrar en 5 minutos y tendremos después del profesor Jorge una llamada a la acción de 30 segundos, tú y yo. Adelante los compañeros y compañeras que estaban preparando diapositivas. Las pusieron en el chat, pero necesitamos proyectarlas en pantalla para que los vea cualquier persona que vaya a acceder a los canales. ¿Están listos para compartir? Adelante, por favor, Noeli. Adelante, comparte pantalla. La pantalla es tuya, los permisos son tuyos, tienes todas las facultades. Adelante, las personas que van a compartir para considerar alguna de las posibilidades de constancia, de participación. Disculpe, profesora, ¿podría hablar o solamente quiere que las presente? Las dos cosas, pero en un Ok. minuto. Voy. Ay, Quien esté listo o lista, porque ya no tenemos tiempo, por favor, hay que estar muy, muy listos, como estar listos para ser representantes de excelencia de nuestra Facultad de Derecho. ya subí la presentación, disculpe. Sí. Bueno, mi compañera Eileen y yo, su servidora Noeli, buscamos lo del el panorama mundial de conflictos en el Adelante. que, ¿me escucho? Sí, te escuchas Ah, perfecto. sí. Y bueno, nosotros decidimos hacer como una mini introducción que si bien el surgimiento de los conflictos bélicos con países, pues por regularmente son fronterizos, aunque a continuación igual habíamos puesto de manera igual sencilla porque otros factores se dan, que pues es el aumento de tensiones entre naciones que comparten límites territoriales, pudiendo escalar en enfrentamientos armados, en el que si bien la población total que se encuentra son de 801.6 millones y el resto de la población, bueno, esto equivale al 9.6% de la población y nosotros también hicimos una distribución poblacional de conflictos que los dividimos en una manera estructural de ese porcentaje que teníamos, cuánto ese porcentaje equivale a cada guerra que se está mostrando, cada guerra que está presente. Y bueno, la otra es de mi compañera. Sí, muchas gracias. Bueno, pues yo me encargué de hacer como este panorama a nivel de un mapa mundial donde están más o menos las zonas en donde consideramos hay un poco más de conflicto actualmente. Pues sí, o sea, lo que ya habíamos comentado, creo que yo ya había hecho esta aportación, que 120 millones de personas se ven desplazadas por estos conflictos y otras tantas se quedan en las mismas zonas debido a que los obligan a ser parte de sus Fuerzas Armadas. También hay 520 millones de niños viviendo en esta zona de conflicto, que a pesar de que obviamente son personas, pues los niños resienten un poco más estas situaciones, ya que llegan a generar un gran trauma. Y pues sería todo. La actualización de los 130 conflictos, que ahorita el profesor nos confirmó que eran 170, pero sí, sería todo. Muchas gracias.
Sí, y bueno, Muy de bien. manera también breve, aquí les habíamos puesto las causas que, como les había comentado al principio, de que no solamente por la disputa territorial, sino por competencia de recursos naturales, como actualmente se está viendo, la influencia de grupos armados, ideas extremistas y la militarización. Y bueno, eso es todo. Gracias. Por favor, coloquen su nombre y su aporte en el chat para hacerles la búsqueda de su constancia. Mil gracias. Vean cómo podemos ser totalmente partícipes de excelencia y le damos la palabra al profesor, ojalá esperando que se despidan ustedes con un comentario de cómo se sintieron con el enfocarte que se llevan, mientras el profesor va dando los 5 minutos de su réplica y les pido una paciencia para que terminemos exactamente a las 19:02. Por favor, adelante, querido maestro. Muchísimas Pedro, gracias. gracias, doctor Celso. Muchísimas gracias. Pues reiterarles el agradecimiento y felicitarlos por esta prolífica sesión de Enfocarte, doctora Graciela, distinguidos alumnos, alumnas que están por aquí. Bueno, pues en primer lugar me llevo una tarea muy interesante para seguir profundizando con mayores elementos empíricos la naturaleza del poder militar, el tema de esta influencia, estas causas, estas consecuencias. Creo que daría como para un artículo académico, con lo cual pues esperemos dar pauta a ello y en alguna oportunidad, si la doctora así lo considera, pues dedicarnos específicamente a revisar poder militar, ¿verdad? Entonces... Pues en aras de ser muy respetuoso por los tiempos, ya estaríamos platicando de esta temática que, repito, nos llevaría mucho más. Entonces, esto es cuanto, doctora Graciela. Muchas gracias. Muchas gracias. Ojalá que el querido doctor Celso nos acepte otra invitación para hacer un enfocarte específico sobre temas de guerras, de conflictos bélicos y de nacionalismos que tanto daño nos hacen. Tendríamos otro programa para populismos, pero tienen tiempo para prepararse, para participar activamente y tomar la voz como presente y futuro de nuestro país. Y muchas gracias, Aileen, por citar que no son pocos, 520 millones de niñas y niños en los que no estamos haciendo ninguna aportación y que no solo daría para varios artículos académicos, sino para tesis de investigación. Ojalá que el maestro Celso nos tome a bien la palabra y podamos hacer un enfocarte específico con ustedes, con el profesor, sobre estos temas. Para cerrar, entonces, le damos la voz a Jorge Beñé y sí les pediría que mientras tanto vayan colocando cómo se sienten, qué se llevan, para que cerremos uno con la voz de el otro ponente, algún llamado específico a la acción y que alguien de ustedes quiera tomar la voz para despedir el programa e invitar a este tipo de ejercicios si es que les ha parecido productivo, razonable, si estos microlearning y este trabajo colaborativo les dice algo para la educación del siglo XXI, es importante, es tomar el momento de manera espontánea. Jorge, un llamado a la acción en 30 segundos. Pues simplemente agradecer al profesor Celso Escobar su enorme participación y pues como alumnos tenemos que tener certeza de que el conocimiento se comparte. Muchas gracias. Maravilloso. Alguien que quiera tomar la voz, está abierto el micrófono. Última oportunidad. 3, 2. ¿Alguien que quiera levantar la manita? Muy bien. Bienvenidas, bienvenidos al Amanecer. Están cordialmente invitados a hacer historia en esta Facultad de Derecho, la Universidad Nacional Autónoma de México y en proyectos diferentes, visionarios, y generacionales, sobre todo, interdisciplinarios, como el Seminario Permanente Enfocarte. No olviden dejar, por favor, su constancia en el chat antes de salir, que se llevan y les invitamos a formar parte de este esfuerzo institucional de hace más de 26 años. Muchísimas gracias, bienvenidas, bienvenidos al Amanecer. Aquí les esperamos. Si el material les es de utilidad, que sepan que se subirá a las redes, al canal de Aula Jurídica Virtual Siglo XXII y Ciencias Jurídicas de Frontera para quedar como material consultable, sugerible, en donde debajo del video se arme un foro de sugerencias, de discusión y de análisis. Hasta pronto, hasta siempre. Dejamos de grabar. Muchísimas gracias. Gracias infinitas